Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permite presentar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Padre bueno, Señor, lleno de bondad y de misericordia, Señor, para con tus hijos, Señor. Hoy presentamos en este día tu palabra, Señor, delante de ti, para que seas tú, Señor, glorificándote a través de ella, Señor. Para que esta palabra, Señor, que es como espada de doble filo, Señor, penetre, Señor, hasta lo más profundo de los corazones, Señor, y haga la obra para la cual tú lo has enviado, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Y te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que seas tú abriendo los corazones, Señor, sensibilizándolos, Señor, a tu palabra, Señor, a lo que tú dices, Señor, porque no es palabra de hombre, Señor. Es tu palabra, Señor, la que tú tienes, Señor, para tu pueblo, Señor, para que crezcan, Señor, para que sean fortalecidos y edificados, Señor, para estos tiempos, Señor. Que como testimonio, Señor, tú nos enseñas, Señor, a través de nuestro amado Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, Señor, porque cada día nos instruyes más, Señor, a través de tu palabra en los caminos que debemos de seguir, Señor, para que cada día, Señor, tu pueblo se levante, Señor, conociendo la verdad, Señor, y entrando en esa libertad, Señor, a la cual tú nos has llamado, Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor, porque es tu palabra, Señor, que nos reanima, Señor. Es tu palabra, ese alimento puro, Señor, fresco, Señor, que tú estás trayendo, Señor, en estos tiempos, Señor, a tu pueblo. Primeramente a nosotros, Señor, porque tu palabra, Señor, nos confronta, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor. Tu palabra rearguñe, Padre, pero tu palabra también, Señor, en ese tiempo está estableciendo a tu pueblo, Señor, enseñándole y mostrándole, Señor, a través de tu palabra, lo que tú quieres, Señor, lo que tú estás haciendo para este tiempo, conforme, Señor, a tu voluntad, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, que tu pueblo pueda recibir, Señor, que tu pueblo, Señor, pueda ser entendido, Señor, que tu pueblo pueda ver, Señor, que aquí no hay hombre, Señor, que aquí no hay hombre, que aquí estás tú, Señor, que tú te mueves con poder y gloria, Señor. Oh, Señor, tu palabra dice que conoceremos la verdad y nos hará libres, Señor. Es tiempo, Señor, de libertad para tu pueblo, Señor. Que aunque estemos pasando por circunstancias, Señor, es tiempo de libertad, Señor. Porque tú lo has hablado, Señor, por tus profetas, por tus hijos, Señor. Sueños y visiones has dado, Señor. Es tiempo de que tu pueblo se levante en libertad, Señor. No importando qué esté pasando, que despierte, Señor. Que despierte a través de la palabra de ese sueño, Señor. Que no adormezca más, Señor. Que se levante, Señor, conforme tú estás hablando, Señor, conforme tú estás diciendo y estás demandando para cada uno, Señor. Que tu pueblo despierte, Señor, de ese dormitar, Señor, para que pueda caminar, Señor, para que pueda ver toda la artimaña del maligno, Señor, pero que pueda ser entendido, Señor, que tu palabra, Señor, que es como ese pan, Señor, que es ese alimento fresco, Señor, que es vida y vida en abundancia, Señor. Tú la has enviado a traer a libertad a tu pueblo, a que el cautivo, Señor, sea libre a través de la palabra, que el ciego pueda ver a través de la palabra, Señor. Oh, Señor, sensibiliza a tu pueblo, sensibiliza a tus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sensibilízalos a través de tu palabra, Señor. Oh, Padre, gracias te damos, Señor. Gracias y te bendecimos en este tiempo, Señor. Y haz conforme tú quieres, Señor. Que haz conforme tú deseas hablándole a cada uno, Señor. Oh, Señor, porque tú hablas, Señor. Tú hablas de distintas maneras, Señor, a tu pueblo, Señor. Oh, Señor, que estén despiertos, Señor. Que se despierte tu pueblo para estos tiempos, Señor.
Y es a través de tu palabra, Señor. Oh Padre, gracias te damos y te bendecimos, Señor. Y ponemos este tiempo delante de ti, que seas tú hablando, Señor, direccionándolo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva con poder y con gloria en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, de todo aquel que esté escuchando esta palabra en este momento, Señor. Después, en cualquier tiempo, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y ella corre, Señor, para hacer la obra, Señor, en el tiempo que tú tengas, Señor, dispuesto para cada uno. Te bendecimos, Señor, y tú seas glorificado a través de ella, que es nuestro mayor, Señor, nuestro anhelo, Señor, que te glorifiques y que te conozcan, Señor, a través de tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias. Buenas noches, hermanos, bendiciones para cada uno y que el Señor los continúe bendiciendo. Hoy vamos a compartir lo que es la cruz de Cristo y cómo llevar la cruz. Mira, hermana, que hay algunos aspectos acerca de la cruz que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y, por ejemplo, al Señor Jesús le ayudaron a llevar la cruz, ¿sí? Simón de Cirene. Y es bueno uno hacer como unas claridades acerca de ese llevar la cruz del Señor Jesucristo, que la llevó Simón de Cirene, ¿sí? Pero igualmente, como el apóstol Pablo dice que estoy crucificado juntamente con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros podemos estar crucificados en otra cruz, ¿sí? No en la cruz que nos corresponde a nosotros, porque dice en Lucas 9:23 nos dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces aquí el Señor nos está diciendo que cada uno tome su cruz, o sea que es la cruz mía, la que yo debo de llevar. Pero sí, hermano, es verdad, dice que cada uno tome su cruz, ¿no? Pero también si vemos, dice al principio, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Entonces es una decisión que yo debo tomar, esa decisión, si la cedo o no. Y cuando usted dice en el 26, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos. Pero saben, hermanos, porque mucha gente no quiere entregar por vergüenza. Mucha gente no quiere todavía por el sufrimiento de pronto que da. Y entonces eso también nos lleva a negar al Padre. ¿Por qué? Porque son cosas que nos impiden llevar la cruz. Y es necesario que nosotros pasemos por esas cosas que no queremos soltar, que no queremos dejar, pero es necesario, así como usted estaba viendo. Entonces es una decisión. ¿Por qué? Porque les digo que vergüenza y todo eso, porque la cruz estaba para eso, y nuestro Señor fue avergonzado, se burlaron, y por último hubo una muerte en él, ¿no? Hubo una humillación, pero hubo un dolor, porque no crea que ser azotado, todo lo que él pasó, no causa dolor. Hermana, mire que a nosotros nos muestran un Jesús crucificado con una toallita o un cosito aquí puesto, pero él murió desnudo. Él murió desnudo, como lo que usted está diciendo, de un avergonzamiento de él. Y el Señor lo dice aquí, ¿no? Sí, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, es que la cruz de Cristo son las palabras del Señor Jesús. Tremendo eso, porque ¿sabe qué? Que la desnudez es vergüenza y no queremos ser avergonzados. Y ese es el pedacito que nosotros no queremos exponer, y entonces ese pedacito no nos deja caminar en pos de esa cruz. ¿Por qué?
porque no queremos ser avergonzados y tenemos que, es esa desnudez, que el despojarse, que nos vean tal y cual como realmente el Señor quiere, transparente, y por ahí no queremos pasar. Mira, hermana, que el Señor Jesús le dice, o sea, Pedro, el Señor Jesús se humilla a sí mismo, ¿no? Y le va a lavar los pies a Pedro, ¿sí? Y Pedro dice, tú no me vas a lavar los pies. Y el Señor dice, si tú no te dejas lavar los pies, entonces no tienes parte conmigo. ¿Y qué es la parte, hermano, importante? La lavar los pies es la administración de lo nuestro, ¿sí? Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos ministrados, o sea, que esas cosas que están allá adentro y que nos sucedieron a nosotros y que no las queremos manifestar a nadie, esas cosas no nos ayudan, no nos dejan manifestar lo que nosotros somos en Cristo Jesús. O sea, ese llamamiento santo que tiene el Señor para nosotros. Y entonces cada día se nos va haciendo más dificultoso, más imposible de que nosotros podamos llevar esa cruz. Ahora lo que usted dice sobre la administración, muchas veces nosotros tenemos cosas que, por decir algo, uno dice, bueno, esto no hace daño a nadie, igual es mío, pero si yo no lo saco, a la final sí va a afectar a otras personas. Entonces la administración nuestra vida debe ser ministrada. ¿Para qué? Para que podamos, porque lo que tenemos es que vamos a dar. Hermana, entonces la cruz tiene que ver con una desnudez, la cruz tiene que ver con un morir, la cruz tiene que ver con un negarnos a nosotros mismos. Entonces, cuando le pasan la cruz del Señor Jesucristo a Simón de Cirene, es muy tremendo porque el Señor no se avergonzaba de él ni de lo que le estaba sucediendo. O sea que la cruz del Señor Jesucristo la pudo llevar Simón de Cirene un tiempo. Eso lo podemos ver en Lucas 23, 26, mis hermanos, allá ustedes si lo quieren mirar. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que el Señor Jesús iba adelante y Simón de Cirene, que es la cruz de Cristo, de sus vergüenzas, de su desnudez y todo ello, él la pudo llevar y el Señor no se avergonzó, iba adelante siempre marcando el camino. Podemos ver entonces también igualmente una cruz que pesa demasiado y que pueda aplastar a aquel que está llevando la cruz, o una cruz tan pequeña que la pueda llevar hasta en el bolsillo. Entonces tendríamos que entender de cómo nosotros debemos de llevar la cruz, ¿sí? De cómo llevar la cruz. Aún, ¿qué es la cruz misma? Debemos también entender que en la cruz el Señor Jesucristo entregó todo, ¿sí? Allí en la cruz entregó a su madre y en la cruz entregó su vida, ¿sí? Porque dijo, consumado es, y entregó su espíritu. Igualmente, en la cruz, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, los enemigos del Señor Jesús, que estaba allí ya para morir, porque esa era la parte crucial donde vencía al enemigo, le decían, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz, ¿sí? Entonces, esto de cuando yo estoy crucificado en la cruz, porque eso lo debo de hacer, porque el Señor mismo está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que la cruz la debo de llevar yo, ¿sí? Cada día, cada momento. Así es, hermano. Mire que, por ejemplo, en Lucas 23, 34 dice, él le dice lo que usted decía ahorita, Padre, ¿por qué? Porque perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces podemos ver que, ¿saben qué? Que llevar la cruz se necesita de una madurez. Se necesita de una madurez para uno llevar la cruz, una madurez espiritual. Y esa entrega de la cruz hace que nosotros podamos ir formando un carácter. Hermana, mira que esto de la madurez espiritual, más bien como el Señor le dijo al joven rico, ¿sí? Si nosotros miramos el joven rico, al joven rico el Señor le dijo sobre los mandamientos y todo ello, y él le dijo, sígueme y tome tu cruz. O sea, conocía y cumplía los mandamientos, pero el llevar la cruz
es empezarse a negar. Por eso el Señor dice de negarse, ¿sí? ¿Y para qué uno lleva la cruz? Para morir. ¿Y para qué uno muere? Para resucitar. Y entonces nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 3. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí está diciéndonos que debemos de nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Entonces todos los llamados, todos los escogidos, todos los que han nacido de nuevo, ¿sí? Y este nacimiento de nuevo es muy interesante que nosotros lo tengamos en cuenta, que dice el mismo Señor Jesús: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces el nacer de nuevo tiene que ver con una aceptación de quién es Cristo Jesús, de su resurrección, o sea, declarar y confesar que cree en la obra de la cruz, por decirlo así, y aún, hermanos, de que murió y resucitó, y que yo lo confieso como mi Señor y como mi Salvador, y que lo acepto en mi vida, ¿sí? Porque el confesarlo como mi Señor y mi Salvador, estoy haciéndole una aceptación de la obra de Él. Entonces el Señor está diciendo allí en el versículo 5: y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces yo tengo que nacer del agua y tengo que nacer del Espíritu. Entonces aquí vemos el nacimiento de nuevo, que es por obra de Dios, no es por obra de hombres, porque en Juan 1, 12 y 13 nos lo dice claramente, que esto no es de voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, sino que es de la voluntad de Dios. Entonces nosotros podemos entender aquí que nos dice que debo de nacer del agua, o sea, debo de recibir esa palabra, de amar esa palabra, de creer esa palabra, de amarla, y entonces el Señor dice que Él se va a manifestar a nuestras vidas. Él lo dice en Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos, o sea, la palabra de Cristo. No estamos hablando de la ley de Moisés, sino el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me le manifestaré a él. Gloria a Dios. Entonces, aquí nos dice que para nacer del Espíritu, o sea, yo tengo que morir, que es la palabra de la cruz. Y después de allí, entonces, un nacimiento del Espíritu. Entonces, en ese nacimiento del Espíritu, igualmente necesitamos ir caminando en cada aspecto de estos, ir caminando como hijo de Dios, como nacido de nuevo. Tengo que caminar como nacer del agua, y después debo de caminar en nacer del Espíritu. Entonces, ahí vamos viendo que en cada paso de estos vamos obteniendo una madurez, ¿sí? Que era lo que le quería comentar mi hermana. Así es, porque en ese nacimiento de nuevo hay habiendo un aprendizaje, ¿no? Entonces lo que usted nos dice, primero hemos nacido del agua y del Espíritu. Entonces hay un aprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Dice que morir, pero ahí es donde nosotros no queremos llegar. Pero si no morimos, no va a haber una resurrección, y yo debo de morir. ¿Para qué? Para poder renacer, volver ¿en quién? En Él, y Él se manifieste a mi vida, y yo pueda a través del cuando Él se manifiesta a mi vida, el Espíritu Santo pueda fluir en mí, y entonces ahí es cuando puedo decir yo que yo estoy juntamente crucificada con Cristo, mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque yo ya he muerto, y nos hemos hecho uno solo. Eso, pero nosotros no lo vamos a hacer solos, sino que lo vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo. También es como nos dice en Efesios 6:10, que nos dice que fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. También el Señor dice que Él está con nosotros hasta el fin. O sea, siempre vamos a estar con el Señor, y Él fortaleciéndonos en cada momento para ayudarnos a nosotros, para poder llevar la cruz y morir a nosotros mismos. Así es, hermana, porque
el poder viene de él. Él dice en Isaías que el poder de su brazo, que quién lo hará retroceder. Y la fuerza igualmente, todo viene del Señor, todo viene de él. Nosotros solamente tenemos que disponernos y decidir, querer aceptar, hacerlo, querer de verdad morir, irnos despojando de ese viejo hombre, porque necesitamos que Cristo empiece a manifestarse en nuestras vidas. Y como decía la hermana, no nos toca hacerlo solo. El Espíritu Santo, él dijo, les conviene que yo me vaya, les conviene, dijo, no los voy a dejar. Imagínense, convenirnos que él se fuera para que viniera el Espíritu Santo a acabar de hacer esa obra maravillosa en nuestras vidas, ayudarnos en eso que nos parece tan difícil, porque para nosotros no es fácil despojarnos o tener que decir que vamos a soltar. Muchas veces, ¿saben qué, hermano? Se prefiere seguir atado a una situación, a una palabra, a algo que hemos ocultado, con tal de no entregarlo y en esa cruz y morir, y que eso muera y que eso se quede ahí y nosotros ser libres. Pero muchas veces preferimos por el silencio atarnos cuando podemos nosotros que en Cristo volver a levantarnos. Así es, hermana, por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 24 nos dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere y lleva mucho fruto. En el versículo 25 dice que el que ama su vida la perderá, y el que pierda su vida en este mundo para vida eterna la guardará. O sea que nosotros no vamos a llevar una vida para este mundo, para los hombres, sino una vida para la vida eterna, para Dios, para glorificarlo a Él, porque Él nos envió a nosotros, fue para que nosotros hiciéramos una obra encomendada durante que estemos en este cuerpo por un tiempo. Así es, hermano. Entonces ahí podemos ver lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros, morir en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. Y es que en ganancia, quiere decir que todas las cosas van a venir a nuestro favor. ¿Por qué? Porque hemos dejado. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué despojarnos de lo nuestro? Para que venga lo de Él. Para que venga lo de Él, lo verdadero. Lo que sí es. Entonces, como decía la hermana, nos está hablando, entonces podemos despojarnos y que debemos morir. Si no morimos, no vamos a resucitar y necesitamos morir. Es un principio eterno de Dios, que debemos morir. Mira, hermana, que en Hebreos capítulo 12, versículo 2 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea que es lo que estaban comentando, ustedes estaban diciendo, de despojarse de todo peso que nos asedia, o sea, esas cosas que estamos allá adentro y que nos pesan y que no nos dan una paz interior. O sea, el Señor nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, y no les doy esa paz como el mundo la da, ¿sí? O sea, en el mundo hablan de una paz interior y por medio de esos yoga y todas esas cosas, pero eso les dará una paz un momentico, pero el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y nos dice aquí, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. O sea, ¿para qué entonces nosotros vamos a la cruz? Para ese pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y en el versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que es lo que nuestra hermana nos está diciendo acerca de que no es poner los ojos en un hombre, no en un pastor, no en un superapóstol, no en nada de ello, porque es el Señor Jesús el que hizo la obra. El Señor Jesús es la plantilla, es el molde, es el modelo. Por eso nosotros tenemos que llegar a ser réplicas de Cristo. Y entonces nos dice aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio,
y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí nos está diciendo que Él sufrió la cruz. Óigalo bien, sufrió la cruz, o sea que en la cruz hay un sufrimiento, y entonces el punto es cómo debemos de llevar la cruz, ¿sí? Si la cruz está haciendo una labor en nosotros, porque el mismo apóstol Pablo nos dice a nosotros que que nosotros no hemos derramado una gota de sangre peleando contra el pecado. ¿Sí? El Señor Jesús sí derramó toda su sangre por nosotros, ¿sí? Y entonces aquí nos dice que el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, no le importó, óigalo bien, no le importó la desnudez, no le importó todo lo que le pudieron decir, ¿sí? No le importó eso. ¿Por qué? Por lo que estaba puesto delante de Él. O sea, la promesa de ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, sentarse a la diestra de la majestad y todo lo que del Padre entregárselo a Él. O sea, la pregunta es a nosotros, ¿qué es lo que nos han puesto delante de nosotros para poder sufrir la cruz? ¿Sí? Y si estamos llevando la cruz o vas a empezar a llevar la cruz con gozo, ¿sí? Es importante que nosotros podamos entender esto, que el Señor Jesús dice, el cual sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y dice que Él llevó todo esto por ese gozo, esa promesa que tenía, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es, hermano. Mire que lo que a mí de esta palabra del versículo 2, lo que me llama la atención dice que menospreciando el oprobio, y nosotros a eso es lo que más importancia le paramos. ¿Qué van a decir? ¿El qué dirán? Si se dan cuenta, y ponemos muchos obstáculos y sacamos muchos argumentos. ¿Por qué? Por no decir o no despojarnos de eso. Pero mire que dice que Él menospreció, no le interesó. ¿Por qué? Porque Él tenía un gozo, Él tenía algo delante. Entonces, ¿cuál es tu gozo y cuál es mi gozo que está por delante? Como la pregunta que tú hacías, hermano, por delante de nosotros, para que nosotros no nos importe el que dirán, sino quedar bien delante de Él, entregar esa cruz, despojarnos para eso que Él nos tiene y nos ha prometido. ¿Ah? ¿Qué es lo que hace que nosotros no podamos? ¿O a qué le damos más importancia? Y cuando nosotros no menospreciamos el oprobio de la gente, el que dirán, el que me van a señalar, el que me van a acusar, cuando nosotros no nos menospreciamos eso, todavía le estamos dando valor e importancia a lo que digan de nosotros y no a lo que el Señor, al pensamiento, a lo que Él dice, que yo y ustedes somos. Entonces hay que empezar, nosotros tenemos que empezar a ir soltando, ahí menospreciando cualquier cosa que impida que nos acerquemos. Antes dice Él, y decía a todos en el versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, si usted quiere ir en pos de Él, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Esto es diario, esto es un batallar diario, y sígame. ¿Por qué? Porque cuando tú estás vayendo, tú cada día tienes en mente, estás dejando tu cruz, estás pasando por las que estés pasando, y en ese cada día que estás haciendo, cuando Él te dice, y sígueme, ¿sabes qué estás haciendo? Estás despojándote por alcanzarlo a Él, porque tu mirada y tu gozo está puesto en Él. Entonces, por eso te vas despojando, por eso cada día tu cruz la vas llevando cada día. ¿Por qué? Porque el gozo tuyo está puesto por delante y es seguirlo a Él, alcanzarlo a Él. Ese es nuestro objetivo. Bueno, hermanos, entonces ustedes se estarán preguntando qué es la cruz y cómo llevar la cruz. Entonces vamos la cruz es la palabra de Dios, es la Biblia, es el instrumento que debemos de llevar dentro de nuestro corazón en amor y en fe todos los días.
La cruz es símbolo de muerte. Me corresponde llevarlo a mí mismo voluntariamente. Cuando decido tomar la cruz, decido darle muerte a la vieja naturaleza caída, o sea, al hombre viejo. La palabra de Dios, Gálatas capítulo 5, versículo 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí vemos que nosotros debemos de crucificar la carne y las pasiones y los deseos. Entonces, ¿cómo crucificamos la carne con sus pasiones y sus deseos, que es el hombre viejo? Entonces lo crucificamos es con la palabra de Dios, cumpliendo los mandamientos que el Señor nos manda en la palabra, así como dice Él. Hermana, sí, mira que es importante lo que usted está hablando ahí, porque, por ejemplo, en 1 Timoteo 4:16 dice en la parte A, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, quiere decir que mucha doctrina no nos van a enseñar y no vamos a podernos crucificar. ¿Por qué? Porque por ejemplo, la doctrina de la prosperidad no nos enseña, sino que es plata, que el Señor da, que el Señor tal cosa, pero no nos enseñan de que hay que crucificar la carne, que debemos de morir a ese hombre viejo y entonces a esas pasiones, a esos deseos que son nuestros enemigos. Por eso dice en 1 Timoteo, cuídate de ti mismo, porque si nosotros no somos vigilantes, si nosotros no nos vigilamos, si nosotros no nos han enseñado y no sabemos que tenemos que crucificar esta carne va a ser la primer enemigo del propósito de que nosotros lleguemos a esa cruz, hermana. Por eso aquí la palabra de Dios en 1 Corintios 17 en adelante nos dice así. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces aquí, como nos dice en el capítulo 18, en el versículo 18 dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, es a nosotros poder de Dios, porque nosotros morimos a la vieja naturaleza y vamos siendo transformados vamos de gloria en gloria, porque vamos siendo esos vencedores que el Señor nos dice. O sea que vamos menguando de acuerdo a la palabra de Dios para llegar, entregándole al Señor todas las cosas que a Él le desagradan de nuestro corazón, para poder llegar a esa muerte que el Señor necesita que nosotros. Entonces, hermana, vemos que entonces el apóstol Pablo lo tenía muy clarito todo, ¿no? Porque él decía que él todo lo tenía por estiércol. Entonces, él sí sabía que había que dejar todo eso que muchas veces nos envanece tanto, hermana, que no podemos caminar en esa cruz. ¿Por qué? Porque no somos capaces de despojarnos, nos aferramos tanto a lo que sabemos, cuando Dios todo lo hace en nosotros, todo lo que es de nosotros, Él lo hace nulo. ¿Por qué? Porque todo lo que es realmente sabio, bueno, conforme Él quiere para el hombre, viene de Él. Entonces Pablo era muy entendido en eso, porque él dice, yo soy esto, lo otro, soy fariseo, pero todo lo tengo por estiércol. Él desechó todo. ¿Por qué? Porque él sabía que con el Señor nada de eso era necesario ni importante. Pero, ¿y para qué? Para ganarlo a Él, para que Él viniera a su vida y ser lleno de lo que realmente sí lo iba a enriquecer, la sabiduría del Señor, el entendimiento, el discernimiento, iba a poder caminar conforme el Señor le estaba hablando. ¿Pero por qué? Tuvo que renunciar a ese yo, a lo que era Él. ¿Para qué? Para darle paso a nuestro Señor. Sí, hermana, así como dice también en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15.
Aquí nos dice a nosotros que no sigan amando al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo es porque no tiene el amor del Padre. En el versículo 16 dice, esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por los malos que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, dice el Señor, sino del mundo. En el versículo 17 nos dice, el mundo está llegando a su fin, junto con sus deseos que hay en él, pero el que hace lo que Dios quiere vivirá para siempre. Entonces aquí vemos cómo el Señor nos enseña de lo que el mundo, sus pasiones, todo eso no es de Él. Lo que Él es empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Él, de lo que Él dejó escrito, de ese manual de vida que es la palabra de Dios. Entonces, hermana, y entonces lo que tú estás leyendo, entonces nosotros solamente podemos decir que tenemos una vida de verdad plena, es en Él. Cuando vamos renunciando, como tú lo estás leyendo ahí, entonces podemos tener esa vida plena, es en Él. Ay, qué bien, hermana, porque muchas veces uno limita al Señor, ¿no? Entonces uno trabaja por, como decir, por fuera, por lo que yo creo, lo que yo quiero, pero mira, la palabra que tú estás dando, es en Él que nosotros tenemos vida. Nosotros no tenemos una vida porque queremos, porque sabemos mucho, sino porque es en Él. Cuando renunciamos a todo lo nuestro y dejamos que Él venga y haga esa obra en nosotros, es donde vamos a tener esa vida eterna. Hermana, muy bueno ese aporte. Sí, porque el Señor nos dice que en el mundo tendráis aflicción. O sea, nosotros en el mundo nos vamos a ahogar porque todo lo que le agrada al mundo, ya sabemos que aquí la palabra de Dios nos dice que no es de Él. Entonces, en el mundo tendrás aflicción, dice. Pero también nos dice en otra palabra que gozaos en las tribulaciones. ¿Por qué? Porque el mismo mundo va a querer afligirnos a nosotros por seguir a Cristo, o sea, por ir muriendo a nuestros deseos y nuestras pasiones para poder ganar a Cristo. Entonces vamos a estar gozosos delante del Señor, muriendo nosotros al mismo para poder que Él crezca en nosotros y poder ya los frutos que el Señor quiere. Mira, hermana, que es verdad, porque solamente dice en Juan 19:3, cuando el Señor dice consumado es, dice que Él quiere decir terminé la obra. Dice que terminó la obra y que esta obra está perfectamente terminada. Dice, entonces quiere decir consumado es, que la obra está perfectamente consumada. Entonces nosotros tenemos que dejarnos, como tú estabas hablando, tenemos que entregarnos e ir muriendo a todas esas cosas. ¿Para qué? Para que la obra perfectamente terminada que Él hizo en esa cruz se vea reflejada en nuestras vidas. Entonces, hermanos, ahí en Apocalipsis 3:5 nos dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces quiere decir que así como Él venció, así como Él terminó todo y consumado es, y todo lo que Él dijo en la cruz, entonces Él dice que como nosotros debemos de llevar la cruz, de morir y de resucitar en ese nacimiento del Espíritu, ¿sí? Entonces, de esa forma es que yo voy a vencer, y por eso dice, al que venciere le daré. O sea, sí lo podemos hacer. Sí se puede hacer porque lo hacemos en amor, porque en amor es que se hace todo para el Señor, porque dice que todas las cosas nos ayudan para bien a los que están en su propósito, dice el Señor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, en amor es que podemos lograr hacer todo esto, porque si igual lo hacemos y no hay amor, de nada sirve, dice el Señor. Es en amor que nosotros lo hacemos por el Señor y por hacer la obra que Él quiere.
El amor es una entrega. Entonces, mientras yo voy entregándole al Señor lo mío, mis pasiones, mis deseos, mis enojos, mis iras, todas esas rabias, el orgullo, la vanagloria, la altivez, mientras yo voy entregando eso, entonces voy muriendo a mí mismo, pero también voy recibiendo el nuevo hombre conforme a la imagen de Dios que lo creó. Entonces, ahí voy teniendo ese conocimiento en el Señor y lo voy haciendo todo lo que el Señor me va diciendo en su palabra en amor. Leamos qué dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora haced también vosotros todas estas cosas. Dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, hermanos, miremos en el versículo 10, que dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces podemos ver que cuando nosotros vamos entregando eso que dice la palabra, de la desobediencia, vamos despojándonos de todas esas cosas, nosotros vamos siendo transformados. ¿Transformados qué? A la imagen de lo que no. Por eso dice la palabra que seremos esas réplicas. ¿Por qué? Porque nuestra transformación será en Él. ¿Ya? Entonces vamos teniendo una formación. Entonces dice que es cada vez que lo vamos siendo transformados, cada vez que nos vamos despojando. Entonces podemos ver cuán tan necesario es el despojamiento. Si no nos despojamos, no vamos a tener una transformación. Entonces debemos de ¿qué? De ir entregando y nos transformando. ¿Para qué? Para que esa transformación se vaya viendo en nuestra vida, porque dice que será visible, ¿no? Mira, hermanos, que la palabra de Dios en Romanos capítulo 6 nos dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, esta palabra es muy clara, ¿sí? Es muy clara en el sentido de que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no vivamos más al pecado. Entonces, la pregunta sería, ¿todavía pecas? Si yo todavía peco, entonces tengo que hacer esa labor de el crucificar mi hombre, porque mi hombre viejo. ¿Por qué? Porque si el Señor me está diciendo a mí que yo debo de llevar la cruz, si yo quiero ser discípulo de Cristo, tengo que negarme a mí mismo, ¿sí? Llevar su cruz y seguirlo. Entonces, si este viejo hombre, que es todo lo que estaban ustedes leyendo ahora, o lo que yo leí ahora, y que decía que debemos de hacer morir lo terrenal en nosotros, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, mire que el apóstol Pablo me está diciendo a mí, haga morir, ¿sí? Y si me está diciendo que yo haga morir esas pasiones, entonces me está diciendo que ese viejo hombre tiene que ser juntamente crucificado con Cristo, ¿me entiende? Entonces dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Por qué? Si yo no crucifico a ese hombre viejo, entonces todavía fluyo en ese hombre viejo y peco, ¿sí? Ahora, si yo los crucifico,
con la ayuda del Espíritu Santo, porque todo esto tiene que ver con el Espíritu Santo, en ayudar en nosotros arrepentirnos, en nosotros decirle al Señor, ayúdame Señor. Yo me acuerdo, hermanos, que cuando yo empecé a caminar en Cristo, hermanos, mis ojos eran desorbitados de la laxivia y de las pasiones desordenadas, y yo quería agradar al Señor, y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Y para salir al centro o algo que tenía que movilizarme, yo quería andar sin gafas, quería andar sin lentes de contacto, quería andar con gafas oscuras, quería andar... Lo último que opté fue en agachar la cabeza y no mirar a nadie. Y me encontré al copastor y me dijo, mijo, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo que está pasando con usted? ¿Por qué está caminando así? Me dice, Pablo, es que no quiero pecar con mi vista, no quiero. Dice, mijo, entréguele eso al Señor, dígale que usted quiere cambiar eso y el Señor le ayuda. Y así fue, hermanos. Eso fue, pero un consejo, y desde ahí empecé a entregar, a decirle al Señor, no quiero más esto, Señor, quítamelo. Esto es de nosotros crucificar juntamente con Cristo ese hombre viejo. Y entonces dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, hermanos, yo ya no tengo ese problema de esa laxivia en mis ojos, y entonces ya no peco en esa forma como empecé mi vida cristiana. Ahora ya no pasa eso. Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces en Juan, aquí, hermana, para poder que ustedes sigan el tema que ustedes están hablando, que es muy bonito ese tema, nos dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, nos dice, todo el que permanece en Él no peca. O sea, ¿cuál es el punto? Si yo no crucifico, si yo no estoy crucificado con Cristo, no estoy permaneciendo con Él, ¿sí? Entonces, si yo permanezco en Él, no peco. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y esto lo está diciendo el apóstol Juan. Y entonces dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Entonces, debo mirarme es a mí mismo. Yo no me puedo justificar en una palabra donde me diga que ya el Señor, ya estamos crucificados y ya no tenemos que hacer más nada. No, es una labor nuestra, y es de no pecar. Así es, hermano, porque realmente, pues, como dice la palabra, por ejemplo, en Mateo 10:22, dice que el mundo nos odiará por causa de su nombre, ¿no? Entonces sabemos que no nos van a mirar, vamos a tener amigos que de pronto van a querer que todavía pues tengamos las mismas conversaciones o invitaciones. Y entonces eso va a causar mucho rechazo, pero en las personas hacia nosotros, ¿no? Pero es algo que dice el Señor, nos odiarán. Entonces dice aquí, por ejemplo, la palabra dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para el que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ahí vemos que una de las cosas que hace el enemigo es poner gente que venga a invitarnos, que vengan, nos puedan venir pensamientos, muchas cosas, pero tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado va a querer que nosotros no vayamos a esa cruz. Eso fue lo que hizo todo el tiempo para que el Señor Jesucristo no fuera. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. ¿Por qué? Porque el hombre de pecado va a querer que nosotros sigamos ahí. ¿Por qué? Para que sigamos sirviendo al pecado. Pero la palabra dice que nosotros ya no pertenecemos más al pecado. ¿Por qué? Porque dice el Señor que para perder que pues pecaremos, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, esto es decisión. Si yo todavía quiero agradar al hombre y permanecer en el cuerpo de pecado, o saber que por gracia, porque desde antes de la fundación del mundo me amaron
hicieron un sacrificio por mí y fui comprada, y que por gracia soy salva, que por gracia yo puedo y tengo todo ese derecho que se me ha dado como hija, y puedo entonces empezar a despojarme de ese viejo hombre para verdaderamente tener una vida juntamente con Cristo. Otro punto que podemos mirar y que les puede servir a ustedes es cómo llevar la cruz. Entonces veamos qué nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3. Pues aunque no andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces aquí como vemos que andamos en la carne, pero no militamos en la carne, o sea, andamos es entregándole al Señor. Si entregamos voluntariamente lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que no glorifica al Señor, entonces nosotros podemos entregar la voluntad. Así como nos dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces el Señor nos pide a nosotros el corazón, porque ahí está la voluntad. Entonces nosotros, para poder entregarle esas cosas al Señor que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, nosotros debemos derribar esos argumentos. Esos argumentos son las excusas, son las situaciones que nosotros se nos presentan en el día y las acomodamos para poder... Así es, hermana. Nosotros podemos utilizar mucho argumento, entonces eso nos acomodamos. Entonces decimos, no, estamos llevando la cruz, pero sí la estamos llevando. Entonces nos dicen cualquier cosa y vamos poniendo la excusa, como tú decías, vamos sacando excusa, vamos poniendo aún paredes, por todo nos queremos justificar. ¿Pero para qué? No tener que morir en la cruz. Eso, hermana. Entonces así sigue la persona con argumentos, y entonces se las ingenia para conseguir las cosas. Cuando tengo una palabra de Dios, pero la acomodo a mi antojo en tiempos por vista, me las imagino para conseguir las cosas y digo que fue el Señor de una de otra forma quedar bien, aunque manipule, así como nos lo está diciendo aquí, que debemos de derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea que cuando nosotros levantamos esos argumentos, quiere decir que va en contra del conocimiento de Dios. Y ahí es donde el Señor dice aquí en su palabra, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea que esos argumentos no van con Cristo Jesús. Y estando prontos para castigar la desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, si nosotros estamos velando, estamos diario mirando en nosotros, o sea, haciéndonos el análisis diario y velando y orando, estamos diciéndole al Espíritu Santo que nos ayude a velar y ser prontos para eso, podemos castigarle esa desobediencia que hay en nosotros. Hermana, entonces ahí cuando tú nos dices en el versículo 5 que derribando todo argumento que va en contra del conocimiento, entonces los argumentos no nos dejan tener un verdadero conocimiento de lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Entonces, y nuestros argumentos van en contra, van derribando, hacen nulo lo que el Señor nos está diciendo. Entonces nosotros, para poder ser entendido de lo que Él nos habla y de lo que se está hablando y tú estás diciendo acerca de la cruz, debemos de ir soltando todo eso conforme tú lo estás diciendo. ¿Para qué? Para que podamos tener un verdadero conocimiento, un conocimiento que es a través de la palabra, podamos ser entendidos de lo que el Señor nos está hablando. Mira, hermana, que, o sea, nosotros podemos llevar la cruz, o sea, en el valle, pero debemos de saber que nosotros la cruz tenemos que subir el monte. Y allá nos está esperando el Padre y nos está esperando el Señor Jesucristo
para que allí, en ese lugar, muramos, ¿sí? Y después de morir, resucitar y caminar en esa parte de lo que es el nacimiento del Espíritu. Entonces, con todos estos argumentos que se colocan, se está llevando la cruz, pero hay argumentos. O sea que no estamos padeciendo con Cristo, porque se le está sacando argumentos. Entonces allí viene el punto de que la cruz nuestra pueda ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque no vamos a sentir el peso de lo que es la cruz, el de padecer por Cristo, que nos dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros le sacamos excusas a todas las cosas que el Señor quiere que nosotros entreguemos, por ejemplo, si me dice, el Señor me está diciendo, entrega a tus hijos. Ay, Señor, pero ¿y si le entrego a mis hijos? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si tal cosa? ¿Y si tal otra? Entonces, estos argumentos hacen que yo lleve cruz, pero no estoy subiendo hacia el monte, a donde debo estar crucificado, ¿sí? Sino que estoy caminando en un valle. Es como decir, colocarle una almohadilla, que el Señor nos mostraba, era como colocarle una almohada a la cruz, y entonces no hay ningún padecimiento. ¿Por qué? Porque están los argumentos allí puestos. Entonces, podemos decir entonces que llevo la cruz, pero es conforme mi comodidad, conforme yo me sienta bien, sí. Conforme yo me acomode, es que yo estoy llevando esa cruz. Claro, porque entonces empieza también a no querer morir, o sea, no va para muerte, porque está peleando, o sea, no tiene ni siquiera la intención de ir para muerte. Cuando acuso o pienso que no puedo vencer porque los demás me ofenden por culpa de los demás, entonces no estoy padeciendo. Cuando sigo sacando excusas por todo y para todo, el no querer morir es también no querer morir. Cuando no se perdona, cuando nos cambia para sí mismo ni para su casa, así como lo decía el Señor en estos días, que no cambiaba, o sea, había un arrepentimiento, pero no había un cambio en la persona ni en su casa. Entonces, cuando se siente que es incapaz de cumplir la palabra de Dios, entonces siente que la cruz lo aplasta, o sea, se atormenta, o la ve muy grande esa cruz, la ve demasiado grande que se siente incapaz de poder cumplirla. También cuando cumple parte de la palabra de Dios, pero se amarga porque la otra persona va a ser beneficiada, entonces es una cruz que le aplasta a la persona. Una de las cosas, hermana, que también da mucho, es que la gente se cree que va sola, que no está el Señor con ella, se sienten desamparados, ¿ya? Y entonces nosotros podemos ver que en la cruz el Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor nunca lo dejó, Él es santo, sino que había mucho pecado de por medio, por decir algo. En nosotros sabemos que hay mucho pecado y que el pecado nos impide, pero el Señor no nos deja. Y cuando nosotros vamos caminando, nosotros tenemos que tener la certeza, confianza de que Él está ahí. Que Él está ahí, que el Espíritu Santo es el que nos ayuda, porque en esa cruz tenemos que ser entendidos que en esa cruz primero que todos, nosotros vamos caminando porque hay un perdón, hay una reconciliación, hay una enseñanza de lo que es honrarlo a Él. Él le dijo, madre, a tu hijo, a tu madre, le estaba enseñando a honrar, nosotros debemos honrarlo a Él. Entonces podemos ver muchas cantidades de cosas que podemos encontrar en esa entrega, en ese morir, si nosotros caminamos en el Señor. Bueno, hermanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Rey, Señor, Padre Santo, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, cómo negarnos a nosotros mismos, bendito Dios, Señor. También nos enseña, bendito Dios, Señor, qué es la cruz, para qué es la cruz y cómo llevarla, bendito Rey, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque el morir es ganancia, bendito Dios, Señor.
Gracias, Padre Santo, bendito Dios, Señor, porque tú entregaste tu Hijo, bendito Rey, Señor, y pusiste ese gozo, Señor, delante de Él, bendito Dios, Señor, pero también colocas a nosotros ese gozo delante de ti, delante de nosotros, bendito Rey, Señor, para estar juntamente con Cristo, Señor, para servirle con gozo y alegría y también, Señor, para estar contigo, Señor, para reinar contigo, bendito Dios, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú has hecho con nosotros, Señor, esa réplica sigues haciendo, Señor, porque quieres hacer esa réplica de Cristo en nosotros, Señor. Por eso nos muestras en tu palabra, nos revelas, Señor, y nos ayudas, Señor, a llevar esa cruz, Señor, a entregarte a ti, Señor, y a revestirnos de Cristo, Señor, para la gloria tuya, bendito Dios, Señor. Gracias, poderoso Rey, Señor, porque tú, Señor, a cada oyente, Señor, lo haces entendido, bendito Dios, Señor, para que pueda morir, Señor, en la cruz, Señor, y saber que es ganancia, bendito Rey, Señor. Padre Santo, gracias, bendito Dios, Señor, porque tú, Señor, haces conforme a tu voluntad, Señor, y así como dice en tu palabra, Señor, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, Señor. Gracias porque esta revelación, esta enseñanza, Señor, hará que todos aquellos que escuchen, Señor, y nazcan de nuevo, Señor, puedan negarse a sí mismos, tomar su cruz, Señor, y seguirte, Señor, porque tú has dejado el Espíritu Santo para que fluya, Señor, en cada uno de nosotros, en cada hermano, Señor, para abrazarlo, Señor, para que tú es nuestra ayuda que tú has dejado, Señor, para poder, Señor, seguirte a ti, Señor, y hacer esa réplica de Cristo, bendito Dios, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por fluir en cada uno, Señor, por enseñarnos, por guiarnos, Señor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús te damos gracias, bendito Dios, Señor. En el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.